nombre de Dios y la patria se inicia la sesión de economía. Bien, entonces saludamos al subsecretario, don Ignacio Guerrero, y a los asesores del Ministerio de Economía, don Luis Uriarte, señora Jimena Contreras, don José Tomás Otero y don Diego Chagra. Bien, tiene la palabra, señor secretario, cuenta. Gracias, señor presidente. Respecto de la cuenta, en primer lugar, hacer presente una urgencia respecto del proyecto que está en tabla en el carácter de suma. Se dio cuenta en la sala con fecha 13 de noviembre. También hay solicitudes de audiencia. En primer lugar, del fiscal de la Asociación de Bancos, el señor Juan Esteban Laval, para exponer sus comentarios sobre los siguientes proyectos de ley. El que actualmente está en tabla y también el que regula la portabilidad financiera, que lo vio la comisión ayer y lo despachó en general, sin perjuicio de que también se acordó que en su momento podía considerarse recibir en audiencia a ciertos invitados. Y también respecto al proyecto que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo para las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Ese proyecto fue aprobado en general por el Senado y hoy vence el plazo para presentar indicaciones. Y en segundo lugar, hay una solicitud de audiencia de DERCO, comercializadora de algunas marcas de automóviles, el señor Juan Pablo Moreno específicamente, para exponer su posición en relación a este proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de consumidores. Ok, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien, entonces vamos a dar inicio al estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional en relación al proyecto de ley pro consumidor, boletín 12.409-03. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Muy buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora Rincón, al senador Galilea. Bien, como el martes en la noche todos pudimos ver, el presidente nos hizo un sentido llamado a alcanzar tres grandes acuerdos: un acuerdo de unidad y paz nacional, un acuerdo de justicia social y un acuerdo en materia de un proceso para crear una nueva constitución. Y este proyecto de ley se enmarca o va muy en el corazón de lo que apunta el segundo acuerdo de justicia social. Qué duda cabe que hoy día en Chile debemos corregir aspectos normativos e institucionales que han generado desigualdades en la sociedad. Eso lo hemos visto también en las últimas 3 semanas, y estas desigualdades se reflejan en el trato y en las oportunidades y en el acceso a distintos bienes públicos y privados. Hoy día nos urge más que nunca poder realizar estos cambios con sentido de urgencia. El proyecto de ley que inicia su segundo trámite constitucional busca como objetivo proteger a los ciudadanos fortaleciendo sus derechos ante situaciones de injusticia u otras que son definitivamente de abuso. En lo específico, el proyecto, a través de 14 o de las indicaciones que él contiene, busca los siguientes objetivos: disminuir las asimetrías de información al contratar y descontratar productos y servicios a través de una mayor transparencia y claridad en las condiciones; eliminar privilegios y aumentar la competencia en mercados con barreras regulatorias; simplificar y estandarizar la información de contratos para facilitar su comprensión; y interceder en aquellos casos donde se identifiquen situaciones abusivas o de inequidad. Como Ministerio de Economía creemos que debemos buscar un equilibrio entre los actores, debemos potenciar muchas veces el rol de la autoridad,
fortalecer el respeto y la defensa de los derechos de los consumidores, lo que contribuirá a establecer regulaciones que otorguen también mayor certeza eh, jurídica. Como gobierno valoramos la discusión que se produjo tanto en lo técnico como en lo político en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde se lograron amplios consensos y donde se permitió perfeccionar un proyecto de ley que es, creemos, aún mejor de lo que se había ingresado. El proyecto de ley contempla 14 indicaciones, 5 de las cuales fueron ingresadas por el Ejecutivo, 6 de las cuales fueron concordadas a través de un trabajo técnico realizado por los diputados de la Comisión de Economía y que tienen un amplio consenso, y 3 de las cuales fueron ingresadas finalmente en la votación en la Cámara de Diputados. Quisiera hacer referencia que una de ellas fue aprobada en la Cámara de Diputados pese a que había sido previamente rechazada en consenso en la Comisión de Economía de la misma Cámara. La invitación a los senadores a la Comisión de Economía del Senado es a tramitar con urgencia, entendiendo la situación que vive el país, a que, como les decía previamente, esto es algo angular dentro también de lo que es la nueva agenda de justicia social, y ojalá podamos tener en el día de hoy la aprobación en general de este proyecto de ley para posteriormente enviarlo a la sala del Senado. Las medidas, voy a anunciar los titulares. Las medidas originales del proyecto son facilitar la terminación de contratos de adhesión. Esto es que tengan, tal como se suscriben, las mismas facilidades para suscribirlo, o sea, para salir como cuando son suscritos. Derecho a retracto de compras electrónicas, que muchas veces hoy día no se tienen las mismas facilidades del derecho a retracto cuando uno compra presencialmente versus en una compra electrónica. Armonizar compensaciones de las denegaciones involuntarias de embarque aéreo por sobreventa. Acá se quiere equiparar con la legislación internacional. Elección de garantía legal y voluntaria y derecho de prepago de créditos hipotecarios, asimilándolo también a las personas naturales. Hay las indicaciones parlamentarias que fueron consensuadas en la Comisión de Economía, dicen en relación a la extensión de la garantía legal para bienes, la cual se extiende de 3 a 6 meses. Obligación de los proveedores de informar en las boletas de cobro de servicio el tiempo de suspensión, paralización o no prestación de los mismos. Clarificar derecho del consumidor para optar por la devolución o reposición del bien si después de la reparación subsisten deficiencias. Obligación de proveedores de datos personales de informar a los consumidores afectados a las violaciones de seguridad que afecten sus datos personales. Medidas relacionadas con el mercado aeronáutico y modificación al monto mínimo de prepago en obligaciones crediticias sin consentimiento del acreedor. Finalmente están las otras 3 indicaciones ingresadas en la sala de la Cámara de Diputados. La primera dice relación a un establecimiento de una garantía especial para automóviles, la prohibición de otorgar tarjetas o líneas de crédito a estudiantes de educación superior a menos que se acrediten recursos económicos suficientes, o la constitución de una garantía personal que caucione el cumplimiento de las deudas. Y la tercera es la que antes les mencionaba, que había sido ya rechazada previamente por la Comisión de la Cámara de Diputados, que prohíbe a los proveedores de productos o servicios financieros la posibilidad de ofrecer descuentos por la compra de bienes o servicios cuando estos estén asociados exclusivamente a un medio de pago en particular. Nuevamente quisiera hacer el llamado a esta comisión a, por favor, a aprobar en general para que podamos tener una rápida discusión de este proyecto. ¿Alguien va a hacer la exposición del...? Así que hacemos la... ¿Bien, José Luis? ¿El detalle? No sé. Sí, tiene la palabra.
Muy buenos días, señor presidente, a través suyo, a los senadores presentes, a la senadora presente. La primera medida que queremos hacer mención dice relación con el derecho a establecer el derecho a retracto en las compras electrónicas. Hoy día en nuestra legislación se da una diferencia entre quienes compran presencialmente un producto versus quienes pueden hacer compras de ese producto de manera electrónica, en el sentido de que está permitido que el derecho a retracto, es decir, que la persona, valga la redundancia, se retracte de su compra, se puede simplemente eliminar al poner una cláusula en ese sentido en el portal online en el cual se está haciendo la compra. Esto ha generado un sinnúmero de reclamos ante el CERNAC. La cifra, como ha ido subiendo esto año a año, llegó el año 2017 a un aumento del 70% de los reclamos, siendo más de 40.000 las operaciones que fueron objeto de estos. Y nosotros, por ejemplo, si en un portal online donde un consumidor va a hacer una compra, ese portal online puede poner un asterisco abajo, un número 1, una nota, una seña que diga que no existe el derecho de retracto respecto de esa compra. ¿Correcto? Y entonces, por haber hecho la compra a través de un mecanismo digital, el consumidor, al apretar comprar, adhiere a esa cláusula, de alguna manera aceptando y renunciando al derecho de retracto que la ley, si comprara presencialmente, le entrega. Por lo tanto, esta medida lo que pretende es modificar el artículo 3 bis letra B de la ley 19.496, en donde se establece precisamente que el derecho de retracto operará siempre para las compras electrónicas. Esto dice relación, sí, señor presidente, precisar, respecto a la compra de bienes, manteniendo un sistema diferenciado para las compras de servicio vía online por la naturaleza de los mismos. ¿Perdón? Sí, el derecho de retracto, el mismo derecho de retracto que está establecido en la Ley de Protección del Consumidor, en el fondo, lo único que se hace es eliminar esta diferenciación entre online versus presencial. Rincón. Ahora eso va a correr para las compras nacionales, Claro, porque las internacionales quedan fuera. Efectivamente. Es importante precisarlo porque si no vamos a generar una expectativa que no se va a cumplir y que hay que ser súper cuidadoso en eso. Sí, por su intermedio, presidente, efectivamente esto es para establecer una aplicación de la Ley de Protección al Consumidor en relación a las compras de empresas sujetas a esa disposición legal. La segunda medida a la que queremos hacer referencia es una medida que se ha comentado largamente, es respecto a facilitar la terminación de los contratos de adhesión. Muchas veces los contratos de adhesión, para iniciar la obligación, el consumidor encuentra distintos mecanismos de distintas formas en donde basta con contestar una grabación telefónica, pero al momento en que el consumidor quiere terminar esa relación contractual, quiere terminar ese contrato, se encuentra con que tiene que hacer una serie de mecanismos, utilizar una serie de mecanismos que al final lo único que hacen es entrabar, entorpecer y dificultar el término de ese contrato. Por lo tanto, esta medida lo que busca es establecer que no tendrá efecto ningún tipo de cláusula o de norma que entorpezca la terminación del contrato, estableciendo que tendrá que ser con las mismas facilidades con las que el contrato se inició. Esto también modificando, obviamente, la ley 19.496 en su artículo 16 y 17 en particular. En relación, la tercera medida dice relación con facilitar el prepago de los créditos. Como bien sabemos, el prepago que puede hacer un consumidor respecto a un crédito está sujeto a distintas regulaciones, tanto en relación a las comisiones que se pueden cobrar como también al monto que puede prepagar. Ambas están reguladas. En el primero de los casos, lo que dice relación con la comisión, la legislación actualmente establece un umbral de 5.000 UF. Respecto a esos créditos existe un tope de comisión de prepago entre el 1 y 1,5 meses de los intereses dependiendo el contrato. Esta modificación pretende eliminar ese umbral de las 5.000 UF y estableciendo ese límite también para los créditos de mayores a ese monto. Y la segunda modificación, sí.
¿Perdón? Ya, las operaciones crediticias, los límites de la comisión de prepago están en la página 7, la medida número 3. Senadora Rincón. Presidente, gracias. Nosotros presentamos un proyecto que ya vio la Comisión de Economía, que es bastante más ambicioso que este. La verdad es que este es bien modesto. Y sin perjuicio que es interesante esta norma, creo que se queda súper corta para la realidad de lo que pasa hoy día en materia comercial en nuestro país. Y yo le pediría formalmente al Ejecutivo que patrocine el nuestro, independiente de que aprobemos esta norma, pero creo que es demasiado modesta. Sí. No sé si les parece que, como bien dice la senadora, avancemos con este y nosotros estudiemos lo que ustedes han presentado, que entiendo fue durante la semana pasada, si no me equivoco, para ver cómo podemos avanzar en ambas ideas. Yo le pediría al Ejecutivo, porque si hizo el estudio de esto, tiene hecho el estudio del tema, que nos dé una opinión en la próxima sesión. No tenemos tiempo, de verdad que no tenemos tiempo y necesitamos mandar señales a la ciudadanía. Entonces, formalmente, por su intermedio, presidente, le pido al Ministerio que nos traiga una opinión, ojalá de respaldo a la iniciativa que hemos presentado. Gracias, presidente. Lo que estaba diciendo es que las operaciones de prepago tienen dos regulaciones particulares. Una que dice relación con el porcentaje que se puede prepagar y la otra respecto a la comisión que se cobra por el prepago. Esta indicación en particular lo que pretende es que el límite al cobro de la comisión de prepago, que es entre 1 o 1,5 meses de intereses, hoy en día eso es respecto de los créditos hasta 5.000 UF. Es decir, solo los créditos hasta 5.000 UF tienen ese límite de cobro de comisión de prepago. Lo que hace esta modificación es que elimina el umbral de las 5.000 UF, estableciendo que el límite a la comisión de prepago de 1 o 1,5 es para todos los créditos, inclusive aquellos que están por sobre las 5.000 UF. Respecto a la segunda regulación que existe respecto al prepago. Solo para ir clarificando, presidente. El que tomó un crédito hipotecario, voy a exagerar, de 50.000 UF, también podría prepagar pagando entre una cuota y una cuota y media, en el fondo. Correcto. Eso es lo que se está... Así es. Es menos que el que presentamos nosotros ya. Lo que pasa es que yo tengo una duda en este tema. Se supone, por lo menos en la teoría económica, que si uno pudiera así describir muy sencillamente el proceso del crédito hipotecario, va una persona a pedir su crédito hipotecario de 2.000 UF, ¿está lo mismo? A 20 años, y el banco no es que le pase su plata al señor, sino que va y dice, oye, ¿dónde yo encuentro 2.000 UF? Alguien que me preste 2.000 UF, a su vez, un poquitito más, porque se gana una comisión, ¿no es cierto? A 20 años también. Y por lo tanto, empalma esta creencia con esta deuda de 2.000 UF más margen y comisiones, ¿no es cierto? Correcto. Eso es técnicamente cómo funciona y cómo funciona el sistema bancario. De hecho, los bancos cuando quiebran es porque justamente se descalzan entre los plazos a los que tienen que pagar y los plazos a los que deben. Entonces, en esto de los créditos hipotecarios, yo sé que siempre suena muy atractivo decir, oye, bajaron las tasas, así que quiero pagarte al tiro yéndome a otro banco. Pero eso que suena muy atractivo, en principio causa un problema, que es que el banco sigue debiendo estas 2.000 UF a 20 años y de repente se quedó a ciertas condiciones y de repente se quedó sin ese empalme. Entonces, esto que estamos haciendo, en principio va contra ese principio de calce, de deuda y préstamo, de activo y pasivo, como quiera denominarlo.
Y la única manera que veo que esto se pueda solucionar sin exponer a la banca a una crisis, que no solamente sería una crisis de los bancos, sino que sería una crisis marca mayor, es que los créditos hipotecarios le llevaran un seguro por parte de los bancos respecto de las posibilidades de prepago. Así como que existe el seguro, ayer ya habíamos hablado, que todos estos créditos tengan seguro y seguro y seguro y seguro, para frente a esta, porque si no, exponemos al sistema financiero a un colapso en que de repente se le descalcen por un problema de tasas, se le descalcen completamente sus deudas con sus acreencias. Entonces, quiero entender bien cómo piensan que esto pueda funcionar sin causarle finalmente un daño a todo el sistema. Eso quería, en 2 palabras, que me aclarara. Ya, por su testimonio, presidente, señor senador, intentar aclararlo es una ambición importante y en 2 palabras lo hace casi imposible. Pero, a ver, el contexto de esto está en que la comisión de prepago, que es bien acotada y es menor, estamos hablando respecto de un mes o 1,5 meses del interés del crédito, o sea, es un monto bastante inferior. Tiene su origen en una regulación que pretende de alguna manera minimizar los costos operacionales que significa una operación de prepago, ¿sí? Esto está en una norma que se estableció en el año 1981, en donde todos estos procesos eran de carácter manuales y efectivamente había un costo operacional administrativo de la institución financiera a la hora de tener que hacer todos los cálculos y todas las preparaciones para esta operación de prepago. Eso hoy en día, ese costo tiende a disminuir mucho, prácticamente a cero. La información que nosotros hemos recibido es que existen programas de software que automatizan la operación del prepago, por lo tanto los costos operacionales, que son la razón por la cual se creó esta comisión de prepago, porque el origen y la lógica de esta comisión de prepago no está en generar el calce entre el fondeo propio del banco y el préstamo que este banco genera, sino que para minimizar y netear un gasto operacional que se producía respecto a la operación misma del prepago. Es verdad que puede significar que esto se traduzca en un aumento, por ejemplo, de las tasas, para poder asegurar, de alguna manera, para los bancos el que exista estos recursos a la hora de que se comiencen a prepagar los créditos. Pero si nosotros pensamos en el ejemplo, por su término, presidente, que planteaba el senador, un crédito de 2.000 UF a 20 años, es marginal un mes de intereses prorrateados a lo largo de todas las cuotas y todos los dividendos que significan 2.000 UF pagados mensualmente durante un periodo de 20 años. No hay, esto no tiene una lógica de carácter financiero, sino de carácter operacional. Y ese costo operacional hoy día ya no existe en los bancos a la hora de generar estas operaciones de prepago, ¿sí? Ahora bien, lo que señala el senador también dice está resguardado en la ley no respecto al establecer la comisión de prepago, sino respecto al porcentaje que se puede prepagar. Son 2 cosas distintas, exactamente, porque cuando lo que yo decía, el prepago tiene 2 regulaciones fundamentales. Una respecto al establecimiento de este cobro de una comisión, que es lo que nosotros estamos eliminando la diferenciación entre más o menos de 5.000, y segundo respecto al porcentaje en que el deudor puede prepagar sin la anuencia del acreedor, del banco, en este ejemplo. Hoy en día eso es un 20%. Yo no puedo pagar, un consumidor no puede prepagar más del 20% del crédito sin el consentimiento del acreedor, ¿cierto? En este proyecto de ley se le agregó una indicación en la Cámara de Diputados en donde rebaja ese 20% al 10%. Sea un 10, sea un 20, sea un 15, da lo mismo. Esa medida es la que pretende nivelar o evitar las fluctuaciones muy violentas respecto al fondeo que ha tenido el banco para colocar la plata versus que se las vayan prepagando. No el establecimiento de las comisiones, que como dije tenía una finalidad de compensar costos
operacionales y administrativos de la operación de prepago. Más adelante está la indicación en relación al 20%, que era una indicación que no estaba originalmente en la propuesta del Ejecutivo, fue puesta en la Comisión de la Cámara de Diputados y disminuye ese 20% al 10%. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo en que legislemos en esta materia y por eso presentamos además el otro proyecto que tiene otras cosas. Ahora, creo que vamos y podríamos despacharlo rápido si trabajamos las indicaciones en la discusión en particular, pero hay que despejar el sentido del prepago, ya que se conoce en otros lados como el advance payment, y a quien protege. Yo entiendo que siempre se consideró como una protección del acreedor para efectos de que le pagaran o se caucionara el crédito. El tema es cómo hacemos que sea justo. Porque obviamente la persona que quiere zafar de un crédito y que quiere librarse de él, no puede ser que al final le salga más caro eso que mantenerlo. Y en esa línea, presidente, tratar de acortar las diferencias entre el que presentamos nosotros y respecto de los días, y ver por qué se hizo la diferencia de monto, ¿ya? Cuando uno mira las utilidades de los bancos, de las instituciones financieras, la verdad es que no podríamos decir que están en riesgo, porque sus utilidades por lejos superan las que tienen estas mismas instituciones, incluso en sus países de origen. Uno de los ejemplos es España. Y yo ahí me metería con más profundidad, presidente, a ver los famosos riesgos a los que están expuestos si la gente prepaga, porque creo que les estamos trasladando una carga demasiado grande a los consumidores. Y ese es el punto mío respecto a este tema en particular. Avancemos, sí. Sí, solo manifestar que nosotros estamos convencidos como Ejecutivo que existe un espacio para mejorar las condiciones de los consumidores en este tipo de operaciones y más que disponible a mejorarlo aún más. La quinta medida que queremos comentar dice relación con armonizar las compensaciones de las denegaciones involuntarias de embarque aéreo por sobreventa. Me salté la cuarta. Bueno, claro, nosotros es por todo sabido que se establece la posibilidad por parte de la Ley de Protección al Consumidor, más allá de la garantía legal, la existencia de una garantía voluntaria o convencional entre las partes. No obstante, al existir estos dos tipos de garantía, hay algunas interpretaciones que dicen que primero debe hacerse valer la garantía voluntaria y solo una vez que ésta se haya hecho valer puede hacerse valer la garantía legal. Nosotros creemos que eso es un contrasentido. La Corte Suprema ha fallado a favor del consumidor en este sentido por cuanto a la existencia de más garantías o de garantías consensuadas solo pueden ir e interpretarse en favor del consumidor, jamás como una medida de carácter restrictivo en relación a las garantías. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con esta modificación del artículo 20, 21 de la Ley de Protección al Consumidor, en donde se establece expresamente que no será necesario hacer valer la garantía voluntaria primeramente para después poder hacer ejercicio de la garantía legal, cosa de que no quede ninguna duda de que estas medidas siempre son en beneficio del consumidor y jamás una restricción a los derechos que la ley le establece a ellos. La quinta medida, señor presidente, dice relación con... Era simplemente en este tema, según mi memoria, de un proyecto que presentó hace no mucho, al mismo tiempo que el senador Rincón, el senador Alamán, traía también normas que iban, según mi memoria, específicamente a este punto y cosas muy ligadas. Entonces sería bueno también tomarlo en cuenta para de repente tratar de ir armonizando estos textos legales, simplemente eso. Sí, tanto del proyecto que comentaba la senadora Rincón, señor presidente, como el proyecto de ley que comenta el senador Galilea, de autoría del senador Alamán, el primero en relación a lo que dice con los mercados financieros, los intereses y los créditos, y el segundo, más misceláneo, están efectivamente siendo estudiados por el Ejecutivo y en la discusión en particular, por supuesto que podríamos hacer mejora y una armonización de ellos. La quinta medida, en cuanto a la denegación involuntaria de embarque, lo que hace esto es
simplemente armonizar, modernizar y adecuar a la realidad actual los derechos de los consumidores respecto a los pasajes aéreos, respecto a la sobreventa que la ley permite de los cupos y de la imposibilidad que tienen de hacer uso de esos pasajes porque efectivamente hubo sobreventa y aquí lo que se hace es que se modifica el monto a pagar como compensación unificándolo con estándares internacionales. Establece un máximo de 10 días para que se tenga que pagar efectivamente esta compensación. Se establece también que estas compensaciones son distintas y además de las infracciones que se puede establecer a propósito de esta sobreventa, no son lo mismo, son cosas distintas. Una es una compensación y la otra es una multa por una infracción y se establece claramente que así es. Y se genera una escala de compensaciones cuando producto de retrasos en la hora de llegada de un vuelo, eso significa que hay mayor tiempo de demora que exceda una hora. Y eso permite armonizar, modernizar y fortalecer los derechos del consumidor frente a este mercado. A continuación están las indicaciones que no las indicaciones que no estaban originalmente en este proyecto de ley y que fueron incluidas a propósito del trabajo legislativo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. La primera de ellas es que se extiende el plazo de garantía legal. El plazo de garantía legal actualmente es de 3 meses y producto de esta indicación se aumenta a 6 meses. En segundo término, en la comisión se aprobó el clarificar el derecho que tiene el consumidor para optar por la devolución o reposición del bien o producto si después de la reparación subsisten las deficiencias. Y esto es súper importante porque el consumidor tiene efectivamente el derecho a que se le devuelva o que se le pase uno nuevo si es que no se puede cumplir el objetivo con la primera reparación. ¿Cuál es? Que el producto comprado por el consumidor se pueda ocupar para los fines que fue comprado. No, esto no es nada más básico y elemental en cuanto a los derechos del consumidor que eso. La tercera dice relación que en las boletas de cobro de los servicios se tenga que establecer por parte de los proveedores e informar a los consumidores el tiempo de suspensión o paralización o no prestación de estos servicios. Creemos que una de las mayores herramientas que la legislación le puede entregar a los consumidores para hacer valer sus derechos es la adecuada información y la boleta es un mecanismo de comunicación entre los proveedores y los usuarios y los consumidores. Por lo tanto, creemos que es importante que se mantenga y se apoye esta indicación en relación a la información de los tiempos de suspensión o no prestación del servicio. La siguiente indicación dice relación con la industria, los proveedores de datos personales, que manejan datos personales, la obligación de informar a sus consumidores cuando han sido afectados por violaciones a la seguridad. Hoy día, en el mundo actual, la confianza que hay en muchos proveedores de sistemas digitales respecto a datos que son sensibles, que son personales, datos que pueden ir con la identificación de las personas, con el domicilio, con transacciones que realiza, son de vital importancia y creemos que una obligación mínima frente a estos proveedores que si que sufrieron algún problema de su seguridad que expone los datos personales frente a terceros, tengan que comunicarle efectivamente a las personas que habían confiado sus datos en estos proveedores. La siguiente, que aquí es la que conversamos a propósito de la modificación del tope de las 5.000 UF para las comisiones de prepago. El monto mínimo que se establece actualmente para las operaciones crediticias sin consentimientos del acreedor es el del 20%. Esto está establecido en la ley 18.010, que regula las operaciones de crédito o dinero y lo que establece esta indicación es que ese monto del 20%, ese umbral del 20%, se disminuye y baja al 10%. Otras medidas que fueron incluidas en la comisión están relacionadas con el mercado aeronáutico también. Una dice relación con la cláusula no-show. Esta cláusula lo que significa es que cuando un pasajero, por ejemplo, tiene un pasaje de ida y vuelta y no se presenta a la ida, pierde también el pasaje de vuelta.
¿no? O así cuando hay escala. Y esa es la cláusula denominada no-show. Y lo que hace esta indicación es prohibir esa cláusula. Dice que la persona no se pudo presentar por alguna razón a la ida, pero llegó al lugar de destino por otra forma, pueda efectivamente volver. ¿Mm? Yo te estoy como disco rayado, pero ¿hicieron bien el análisis de que llevar el prepago mínimo a 10% respecto al 20% no produce ninguna mega alteración de el calce entre fondeo y préstamo de los bancos? Mm. ¿O que por esta vía estamos encareciendo más de la cuenta los créditos hipotecarios? Esa es mi... Sí. Que se haya sensibilizado bien esto. Yo sé que suena perfecto, que mientras más mejor, pero mi preocupación es no generar un descalce en nuestro sistema. Presidente. Sí, aquí hubo un trabajo bastante riguroso, no solamente mirando la perspectiva del consumidor y de los derechos del consumidor, sino que también de la importancia exactamente de mantener en el sistema, porque, o sea, el peor riesgo que puede sufrir el consumidor es que haya una caída del sistema crediticio en el fondo y al final por protegerlo estamos generando un daño que va a ser aún mayor. Somos conscientes de eso y en la discusión en particular, señor presidente, si ustedes lo tienen a bien, nosotros podemos sugerir que vengan de la CMF, que participaron del estudio y la conversación, para que podamos tener más detalles respecto a este tema. Pero, ¿cuál fue la opinión de ellos en el primer trámite? A favor, a favor. Estas indicaciones lograron el consenso de la mesa de asesores, tanto de los parlamentarios de oposición como oficialistas y también del Ejecutivo. Y los técnicos de la CMF. Sí. Exactamente. Estábamos en la prohibición de la cláusula de no presentación o no show, pero digámoslo en español. Después hay una obligación de asignación de asientos contiguos para grupos familiares y en el caso de que los asientos estén limitados, obligación que cualquier menor de 14 años esté junto a un adulto del grupo. Quedan todos dispersados y aquí también creemos nosotros que hoy día existe la posibilidad de hacer un mayor esfuerzo para dar un mejor servicio y eso es lo que se pretende con esa indicación. La tercera en este grupo de indicaciones dice en relación con la extensión del pasaje en caso de imposibilidad de viajar por razones médicas o la opción de solicitar la devolución. Aquí creemos nosotros que es un derecho del consumidor cuando no puede hacer uso del pasaje, no por su simple decisión, sino que porque hay un motivo grave médico que no le permite hacer uso del pasaje, pueda extenderse la vigencia de este o solicitar la devolución del mismo. La cuarta medida dice relación con la obligatoriedad que va a tener el transportador de asegurar las condiciones de seguridad y bienestar para el traslado de los animales en vuelos aéreos. A continuación, señor presidente, nos vamos a referir a tres indicaciones que no, las primeras dos aprobadas en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, pero que no contaron con el acuerdo del Ejecutivo y fueron aprobadas, y la tercera indicación que fue rechazada en la Comisión de Economía y que después se repuso en la sala. El establecimiento de una garantía especial para automóviles. Fue presentada en la Comisión de Economía una indicación que lo que establece es que la garantía legal, tratándose de automóviles nuevos, tendrá siempre una duración de 2 años o 100.000 kilómetros, la obligación de prestar un vehículo de reemplazo si la reparación supera los 5 días hábiles y la imposibilidad por parte de las automotoras de exigir el mantenimiento de los autos en un taller determinado. Creemos nosotros que esta medida no es correcta, que en la práctica y finalmente se va a transformar en un problema para los consumidores, por cuanto la necesidad de establecer el mantenimiento de los autos en talleres certificados da garantías del buen uso del auto, da garantías de la buena mantención, y eso va en favor de los consumidores. Si nosotros establecemos ahora que los autos se van a poder mantener en cualquier taller, sin ningún tipo de certificaciones, y después, producto de esa mala mantención o mantención negligente, se va a ir a hacer valer la garantía,
al final eso lo único que va a significar es que le van a cobrar más caro a los consumidores, porque la automotora no puede tener garantía respecto a dónde y quién va a mantener ese auto, se va a cubrir subiendo los precios. Sí creemos nosotros que se puede avanzar en dar una mayor apertura de talleres siempre y cuando exista un registro de certificación, de estándar adecuado, porque si esto simplemente se abre, creemos que va a ir en perjuicio del consumidor y ese mecanismo de registro, de certificación, de establecimiento de los estándares hoy día no existe. Se puede iniciar un trabajo en relación a eso con el Ministerio de Transporte, pero así como está establecida esta indicación, creemos que abre una suerte de incerteza y de falta de estándares de mantención de los vehículos que solo va a ir en contra de los consumidores. La segunda indicación que fue aprobada en la comisión dice respecto a la prohibición de otorgar tarjetas o líneas de crédito a estudiantes de educación superior a menos que se acrediten recursos suficientes. La constitución de una garantía personal que caucione el cumplimiento de las deudas. Creemos que esta limitación, además de no tener ningún sentido establecerla de manera legal, por cuanto evidentemente las empresas que generan crédito, que dan crédito, lo primero que hacen es evaluar si es que las personas son o no capaces de cumplir con sus obligaciones y en el caso de que haya un riesgo de que no cumplan con sus obligaciones, pedir que haya alguien que las garantice, pero además creemos que esto genera un doble efecto y ese segundo efecto es negativo para los consumidores. Y le quiero poner un ejemplo, si usted me permite, señor presidente. Hoy día, si es que un menor de edad o un estudiante toma un crédito, por ejemplo, y no es capaz de pagar ese crédito, después de los procesos de cobranza y todo, podrían llegar a ir a embargarle a su domicilio, ¿sí? Si él vive en la casa de sus padres, hoy los padres cuentan con la alternativa de poner una tercería de posición y decir, no, esto viene, efectivamente son de donde esta persona vive, pero no son de él, por lo tanto no son sujetos de embargo y no se puede hacer valer el embargo respecto a esos bienes para cumplir con la obligación del joven que es el titular del crédito. Si nosotros ponemos como norma legal la obligatoriedad de que una persona caucione este crédito, lo que estamos haciendo es obligar al padre a que caucione y sea garantía y se transforme en garantía del crédito de su hijo. Por lo tanto, cuando lo vayan a embargar, ya no van a ir a embargar al hijo y van a poder poner la tercera posición, sino que simplemente van a ir a embargar los bienes del padre por cuanto se le obligó a caucionar este crédito. Y la otra recomendación que nosotros creemos que es importante tener en cuenta a la hora de legislar es que el acceso al crédito de nuestros jóvenes no dice relación con créditos para endeudarse, para tener simplemente vacaciones o compras suntuarias, sino que muchas veces nuestros estudiantes, gracias a la posibilidad de acceder a estos créditos, pueden costear elementos de su vida y que después efectivamente el comportamiento de pago es razonable, el comportamiento de pago es responsable y esta decisión de la autoridad de que ciertas personas mayores de edad no son sujetas de crédito, creemos que no corresponde. Estas dos fueron... Sí, presidente, aquí yo entiendo que lo que hay detrás es cómo protegemos o evitamos el endeudamiento. Hoy día la realidad es otra. Van los bancos a las universidades con mesas a ofrecer los créditos y no piden ni un estudio, ni un papel, nada. Entonces la realidad supera a nuestra imaginación. Y eso que pasa respecto a los estudiantes, lo podemos trasladar a lo que pasa con los adultos mayores, donde se ponen fuera de las instituciones pagadoras y les hacen lo mismo. Y ahí la autoridad está ausente siempre, no tiene que ver con este momento en particular. Sí, disculpa, Ignacio, siempre. Bórrelo del acta, por favor. Sí, es que te mira agresivamente el Senado, no sé por qué. Algo tiene que haber ocurrido. Presidente, fuera de broma, yo creo que ese es el problema que tenemos. Entonces, no es verdad o no es efectivo que haya toda una revisión de antecedentes. Eso no pasa. Van y les entregan la tarjeta de crédito a diestra y siniestra. Sabemos además que está asociada a consumo de todo tipo. Y yo creo que lo que debiéramos hacer aquí es que revisemos el tema del endeudamiento. Hay información, veamos cuál es la composición del endeudamiento en Chile, qué es lo que pasa, porque amerita una revisión este tema. Los datos del INE
En una reunión que estuve el otro día me los cuestionaron desde el sector bancario, así que sería bueno que le echemos una miradita para evitar el sobreendeudamiento, porque al final les vamos a liquidar la vida a esas personas, porque no cuesta nada sacarla, usarla no cuesta nada y pagarla cuesta. Y comprometemos al final también al patrimonio familiar, porque todo lo que dicen desde el Ejecutivo es cierto, pero la verdad es que la gente no tiene asesoría, no tiene acompañamiento, van a las casas, los asustan y hacen lo imposible por pagar la deuda del hijo y se endeudan ellos. Entonces, cuidado con esto porque la teoría funciona perfecta, pero la realidad la supera. Gracias, presidente. Yo en esto creo que debería solucionarse por dos vías. Una, que la CMF tiene que, no sé si la palabra es endurecer, a lo mejor aclarar más, que en el análisis de crédito de los bancos no es posible que le dé tarjeta, en fin, préstamo, etcétera, a personas que no tienen acreditados ingresos permanentes y con cierta periodicidad. Porque efectivamente, como dice la senadora Rincón, a la universidad van, o sea, a mi hija le dan tarjeta no porque tenga ingresos, que de hecho no lo tiene, sino que porque asumen que por alguna razón un senador puede cubrir los gastos de endeudamiento del hijo. Pero la verdad la cosa es que debiera ser una cosa mucho más rigurosa en cumplimiento de las normativas de cuándo y que eso opera. De hecho, un comité de crédito de un banco, si uno va a pedir plata para un negocio, le revisa hasta debajo de los dientes y no veo por qué a los alumnos de la universidad no les dicen, no decir, agua va y toma, aquí tenéis y con un cupo de 100 lucas. Que después todos sabemos que se transforma por atraso, en mora y qué sé yo, y se transforma en una bola que muchas veces puede ser. Entonces, yo creo que ahí la CMF, y no sé si es un tema legal o un tema simplemente normativo, tiene que claramente aplicarse más. No toda persona es sujeta de crédito. Y eso es obvio y tiene que... Y lo segundo, lo conversamos en la última, o en la penúltima comisión de esta comisión, hubo muchos proyectos hace años atrás que unificaban los datos de la deuda. Todos esos proyectos fueron quedando en el camino, cambiaron las circunstancias, etcétera. Y hoy día están todos de acuerdo, porque antes había peleas en torno a esto, pero ahora ya está todo el mundo de acuerdo en que esto tiene que existir. Es una absoluta para tener mucho mejor monitoreado el riesgo sistémico de todo del crédito. Y por tanto, si es que hubiera algún espacio para que en este proyecto abordáramos esto y lo sacáramos adelante, yo creo que sería un paso gigantesco junto con, como les decía, la claridad normativa de que no se le puede prestar plata a gente que no tenga ingresos permanentes. Entonces, si después pierde el ingreso permanente es harina de otro costal, pero que al menos... Es un proyecto en sí solo. Ya, si tiene que ser en sí solo, bueno, pero a eso yo le daría y sobre todo para los tiempos que estamos viendo, le daría suma urgencia con triple asterisco. Gracias. Eso. Está tomado el punto, los dos puntos, CMF, rigurosidad de CMF. ¿Sí? Y el proyecto de ley de consolidación de deuda. Ok, ¿Qué terminamos. un punto? Sí. Sí, estamos de acuerdo con lo que han manifestado la senadora y el senador, pero sin embargo creemos que esto se soluciona a nivel normativo y establecer una prohibición a nivel legal creemos que es un poco excesivo. Sin embargo, obviamente la información, el análisis de los créditos y la restricción de oferta son efectivamente necesarias y eso se puede ver a nivel normativo. La última... Lo que pasa ahí, José Luis, que no todas las instituciones que trabajan con créditos de consumo o préstamos están sujetas a la Comisión del Mercado Financiero. Sí, ese es el punto. Hoy día tú te puedes comprar una casa y no aparecer en el sistema. O te puedes comprar un auto.
Aparte de esto, lo hemos visto en varias oportunidades y además estuvo presente la propuesta en el informe que hizo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y la Comisión de Hacienda, que tenemos que establecer un sistema consolidado de información de deuda, porque la información del endeudamiento que tiene la CMF es parcial, y la que tiene el Banco Central, aun cuando comprende más antecedentes, también es parcial. Y yo creo que parte importante del malestar que se ha expresado en estos días de protestas tiene que ver con las altas tasas de endeudamiento. Hay un factor que tiene que ver con que las remuneraciones son muy bajas y hay muchas personas que utilizan el crédito para adquirir bienes de consumo elementales, básicos. O sea, hemos visto gente, o sea, es muy común en Chile que gente utiliza tarjetas de crédito de supermercados para comprar lo que va a comer la semana. Para definir políticas públicas en esta materia y para evitar su endeudamiento, obviamente se requiere contar con toda la información posible, y no todas las instituciones están obligadas a informar. Y las que no informan son precisamente las que prestan a tasas más altas y con condiciones más leoninas. Entonces, aquello que no está informado y que no está regulado es lo más abusivo respecto de las personas. Señor presidente, el equipo de asesores estamos trabajando en el proyecto de información de deuda consolidada y aprovechamos esta instancia para que formalmente se comprometan a hacerlo más rápido todavía. Así que agradecemos esta posibilidad. La última indicación, señor presidente, fue rechazada en la comisión de la Cámara de Diputados y a la hora de votarlo en sala se repuso por parte de un diputado y establece la prohibición a los proveedores de productos o servicios financieros la posibilidad de ofrecer descuentos por la compra de bienes o servicios cuando estos descuentos estén asociados exclusivamente a un medio de pago en particular. En la práctica y en el ejemplo es un producto determinado cuesta 100 pesos, pero si se paga a través de un medio de pago determinado se hace un descuento y puede costar 90 pesos. Creemos que prohibir esta práctica solo perjudica al consumidor. Primero, porque le evita la posibilidad a través de programas de fidelización acceder a acceder a mejores precios, a mejores condiciones, a mejores mecanismos de pago. Y evidentemente el acceder a ese descuento o a ese beneficio bajo ningún concepto significa una obligación de pagar con ese mecanismo de pago, pues quien quiera pagar de otra manera va a poder hacerlo. La única diferencia es que no va a acceder a un beneficio. Creemos que esa prohibición daña la libertad de los consumidores de optar a mejores condiciones libremente, decidiendo por qué mecanismo van a pagar. Como les señalaba, esta indicación fue rechazada en primer término en la comisión y finalmente repuesta en la sala y aprobada. Creemos que este es el ejemplo de aquellas medidas que en el título pueden sonar como de protección a los consumidores, pero que en su implementación en la práctica simplemente significan una limitación a la libertad de los consumidores y les significa finalmente un perjuicio. Estas son, señor presidente, las materias que trata este proyecto de ley. Estamos convencidos que en la discusión en particular podemos incluso mejorar y modificar algunas de ellas, pero creemos, como lo ha dicho el subsecretario anteriormente, que esto significa una mejora en los derechos y en la protección de los derechos del consumidor y llamamos a que sea aprobado en general y poder seguir su trámite. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, señores senadores. Señor Elizalde. Salvo estos puntos en que hubo diferencia en la Cámara de Diputados, yo me estoy formando una convicción al respecto, este proyecto fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara. Entonces, al igual que la sesión de ayer, sugiero que lo sometamos a votación en general y que podamos después continuar la votación en particular. Sí, salvaguardando sí lo que ha planteado la senadora Rincón y el senador Galilea en relación a los proyectos que están presentados, de tal manera que el estudio sea de manera conjunta y podamos sacar el mejor proyecto en beneficio de la ciudadanía. Señor secretario, tome la votación. Le agradezco al senador porque era la meta que me había impuesto el secretario de la comisión. El presidente pone en votación en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, boletín 12.409-03.
Senador Rodrigo Galilea. Senadora Jimena Rincón. Senador Álvaro Elizalde. Presidente. 4 votos a favor. Aprobado por unanimidad, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.